En la primera parte vimos todo el contexto histórico de este conflicto. Evidentemente, si no viste ese vídeo, pues te recomiendo que lo hagas ahora para que entiendas pues de qué estamos hablando, porque daré por hecho pues muchas de las cosas que salían en ese vídeo. En cualquier caso, lo resumimos. Tenemos un conflicto en el Cáucaso, que es la región que separa Rusia de Oriente Medio, entre Armenia y Azerbaiyán. El origen de todo este conflicto es la región del Alto Karabaj o Arsaj, en función de si estamos usando el topónimo azerí o armenio. Esa región es una región de mayoría de población armenia que está dentro de las fronteras de Azerbaiyán. Y cuando Azerbaiyán y Armenia se convierten en países independientes tras la disolución de la Unión Soviética, entran en conflicto por el control de ese territorio. Azerbaiyán, porque tiene lo que entiende como un cuerpo extraño, como un territorio ajeno, dentro, una isla armenia dentro de su territorio, y los armenios porque pretenden mantener el control de ese territorio y solidarizarse o ayudar a sus hermanos que están al otro lado de la frontera internacional entre Armenia y Azerbaiyán. Esa guerra la gana Armenia y no solamente controlan el territorio del Alto Karabaj casi en su totalidad, sino que controlan, y esto es lo más importante, y esto va a ser fundamental ver en la resolución de esta guerra, una franja de terreno enorme que conecta Armenia con el territorio del Alto Karabaj o Arsaj. Y esa franja, pues, en esa franja, pues la población que estaba ahí de Azerbaiyán, pues es expulsada o huye ante el avance y el control de los armenios y viceversa. Los territorios del Alto Karabaj que quedan en manos de Azerbaiyán y que eran pues de mayoría de población armenia, pues también huyen y lo que hay es pues prácticamente un proceso paralelo de limpieza étnica. Eso deja pues evidentemente pues la semilla del siguiente conflicto, porque ahí hay una serie de agravios y sobre todo porque Azerbaiyán lo que quiere es la revancha. Y una de las cosas fundamentales e importantes que vimos en el primer vídeo es que cuando ese conflicto queda ahí congelado y ambos países se convierten en países soberanos, al poco tiempo, pues Armenia conecta, se alía con Rusia y Azerbaiyán se convierte en un productor de hidrocarburos que vende a Occidente y firma lo que se llama el contrato del siglo en 1994. Ya a partir de ahí, pues empieza pues un recorrido muy diferente, porque la economía de Azerbaiyán crece, y lo vamos a ver, y lo vemos aquí en la gráfica, vemos que especialmente cuando entra, no ya cuando se firma el contrato, sino cuando entra en funcionamiento los oleoductos, o el oleoducto principal, Bakú-Tiflis-Ceyhan, que conecta el petróleo de Azerbaiyán, que lo extraen del mar Caspio, y lo venden a los mercados internacionales gracias al oleoducto que conecta con Turquía, pues la economía de Azerbaiyán tiene crece enormemente y si tenía la economía de los tres países caucásicos, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, en el momento que cae la Unión Soviética, más o menos tenían el mismo tamaño, la de Azerbaiyán pues crece y se dispara, deja muy atrás a su rival Armenia, y esto es fundamental, con ese flujo de divisas, con esa enorme cantidad esa enorme cantidad de ingresos en divisas, pues empieza una particular carrera de armamento, comprando tecnología de armamento a muy diversos países. Especialmente, y esto es significativo, compra tecnología militar a Israel y luego ya en los últimos años también a Turquía. Las buenas relaciones entre Israel y Azerbaiyán en materia de tecnología de defensa tiene consecuencias derivadas. Azerbaiyán ofrece su territorio como plataforma para que Israel espíe el programa nuclear iraní. Hay constancia de que drones israelíes despegaron desde Azerbaiyán para sobrevolar instalaciones iraníes. De hecho, hubo uno que fue derribado en el desierto de Irán. Además, desde Irán se ha mantenido una tradicional desconfianza hacia Azerbaiyán porque dentro de Irán hay una importante minoría azerí. Y desde Irán se ha temido siempre que Azerbaiyán agitara el nacionalismo azerí dentro de las fronteras de Irán. La paradoja es que la República Islámica de Irán ha terminado así teniendo buenas relaciones con Armenia, país cristiano, porque ambos mantienen una rivalidad con Azerbaiyán.
Así hemos visto en este conflicto, que estaba en marcha hasta hace muy poco, que Rusia mandaba suministros a Armenia a través del Mar Caspio, desembarcaban en puertos iraníes en el Mar Caspio y luego por carretera llegaban a Armenia. Azerbaiyán y Turquía tienen una buena relación que no es solo la relación de un cliente con su proveedor de tecnología militar, sino que hay una cercanía cultural y lingüística que une a ambos países. Además, el presidente turco Erdogan ha decidido ser el valedor internacional de Azerbaiyán, mientras que en el caso de Armenia, ese papel de valedor internacional lo tenía que haber jugado Rusia, pero hemos visto que en este conflicto Rusia ha tenido un papel discreto. Desde Rusia se argumenta que el Tratado de Seguridad Colectiva, por el que Rusia debería auxiliar a Armenia en caso de que su defensa nacional se viera comprometida, pues se aplica exclusivamente al interior de las fronteras internacionalmente reconocidas de Armenia. Y es que tanto el Alto Karabaj como la franja de terreno que une Armenia con el Alto Karabaj están dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Azerbaiyán. Es decir, los rusos argumentan que mientras las fronteras de Armenia no se vean comprometidas, todo lo que pase fuera, todo lo que pase en el Alto Karabaj y en esa franja de terreno que unen Armenia con Azerbaiyán, pues eso queda absolutamente fuera de la cobertura del Tratado de Seguridad Colectiva. Pero podemos llegar a sospechar sobre las verdaderas razones de la inacción rusa durante la guerra de estas semanas. Resulta que en el año 2018 hubo un cambio de gobierno en Armenia después de una campaña masiva de protestas ciudadanas. La campaña de protestas en la calle tuvo como motivo la investidura del primer ministro Sargsyan, que ocupaba este nuevo puesto después de otros 10 años como presidente del país. Las protestas fueron lideradas por Nikol Pashinyan, que consiguió convertirse en primer ministro después de la renuncia de Sargsyan. Aunque la llegada al poder de Nikol Pashinyan, después de esta revolución de terciopelo, fue, pues, bienvenida desde Rusia, señalando, pues, las estrechas y buenas relaciones a ambos países, se puede decir que Pashinyan intentó darle una nueva orientación a la política exterior de Armenia. Intentar alejarse de la órbita rusa para acercarse a Occidente. Y podemos sospechar, entonces, que lo que ha hecho Rusia ha sido dejar que Armenia se cueza en su salsa para que ahora, después de ser vapuleada por Azerbaiyán, vuelva con las orejas agachas y el rabo entre las piernas y le pida a Rusia pues volver al redil, volver a la órbita rusa. Y resulta que yo he empleado la expresión conflicto congelado para referirme a la rivalidad entre Armenia y Azerbaiyán, dando a entender que se trata de una situación que quedó establecida en el año 94 con uno de los dos bandos con unas evidentes ganas de revancha y de recuperar el terreno perdido, pero aunque empleemos de forma retórica el concepto conflicto congelado, no hay nada más lejos de la realidad. Resulta que repetidamente las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán han derivado en enfrentamientos armados. Ha habido enfrentamientos en el año 2010, en el 2014, en el año 2016, que alcanzaron un nivel que se conoce como la Guerra de los 4 días o la Guerra de Abril. En aquel entonces hubo enfrentamientos en lo que es la parte más norte del Alto Karabaj o de la República de Artsaj. El bando azerí estableció conquistas territoriales pequeñas, mínimas, pero no hubo una recuperación del statu quo, no hubo ningún acuerdo que llevase a la retirada o a un alto al fuego que derivase en volver a la situación anterior. En aquel conflicto, pues, alcanzó notoriedad un militar azerí que en este año 2020 había alcanzado, pues, el grado general y fue una de las bajas de los enfrentamientos en el pasado mes de julio. Y ahí está la raíz más cercana del conflicto que acabamos de ver. En Bakú, en la capital de Azerbaiyán,
ante las noticias de que habían caído varios oficiales, entre ellos un oficial que se había distinguido en la guerra de abril del 2016, hubo protestas, hubo un asalto al Parlamento, cuando me refiero a ciudadanos enfadados, iracundos, irrumpieron en el Parlamento de Azerbaiyán y demandaron a las autoridades, al gobierno, pues que no dejara pasar la ofensa a Armenia. Podemos pensar entonces que ahí ya se labraron pues, las semillas de esta guerra. Es decir, el gobierno de Azerbaiyán, que no es un gobierno democrático, que no responde a la opinión pública de la misma manera que un gobierno democrático, porque tiene mecanismos para reprimir a la población, a los disidentes y dificultar la actividad de la prensa libre, llegó a sentir la preocupación de que había un malestar social y que tenía que actuar en consecuencia. En este pasado verano sucedió una segunda cosa relevante. Azerbaiyán y Turquía firmaron un contrato de compra de drones Bayraktar TB2 con la munición asociada. Se trata del dron fabricado en Turquía y empleado por las Fuerzas Armadas turcas en Siria y en Libia. Los Bayraktar TB2 fueron los protagonistas de la ofensiva turca en Idlib, en Siria, a finales de febrero. Escribí del tema un artículo en mi blog y luego lo amplié y lo mandé a la revista del Ejército de Tierra Español, que es, si no pasa nada, creo que va a salir el próximo mes, es decir, en la revista Ejército del próximo mes de diciembre. Aquella campaña, la ofensiva turca en Idlib a finales de febrero, si no me equivoco, es la primera ofensiva militar, la primera campaña militar en la que la fase aérea o lo que es el componente aéreo es en su mayoría, es decir, el peso de las operaciones aéreas lo llevaron a cabo, lo llevaron los drones. Y los drones turcos Bayraktar TB2 demostraron ser capaces de acercarse y destruir a sistemas de defensa antiaéreos fabricados en Rusia. Capacidad que luego demostraron tiempo después en Libia. Y creo que, evidentemente, las autoridades de Azerbaiyán tomaron nota y este verano, pues, firmaron ese contrato. Viendo el momento en que se firma el contrato y el momento en que ha tenido lugar el conflicto, podemos sospechar que al personal de Azerbaiyán no le ha dado tiempo de aprender a manejar con total maestría a los drones Bayraktar TB2. Entonces podemos sospechar de que hubo personal turco asesorando o incluso manejando los drones Bayraktar TB2 durante la guerra del Alto Karabaj o de Artsaj. Y da la impresión de que el presidente de Azerbaiyán, viendo los resultados de la ofensiva turca en Idlib, que en aquel caso, pues el punto débil de aquella ofensiva fue que la fase terrestre, las operaciones terrestres la protagonizaron fundamentalmente grupos opositores sirios que ni de lejos tienen la capacidad ni el entrenamiento, ni la formación de unas fuerzas armadas convencionales, de un ejército convencional. Pero digamos que la efectividad de los drones turcos machacando a las unidades mecanizadas y a la artillería siria, pues dieron o inspiraron al alto mando de Azerbaiyán las líneas maestras de la campaña en el Alto Karabaj.